Cordial saludo, mi nombre es Eduard Capacho y junto a mis compañeras Nelcy Sánchez, Lilibet Barros y Natalia Ibáñez hablaremos en este espacio formativo del currículum, los modelos curriculares y la flexibilidad curricular. Bienvenidos a este espacio. Para hablar de currículo, es necesario hacer un recorrido de las distintas tendencias curriculares en la historia hasta la actualidad. Para ello, partimos de lo expresado por Gimeneo en 1983, mencionado por Díaz Luceo 2001 en su tesis doctoral titulada El currículum en el contexto actual del sistema educativo, que recoge las siguientes perspectivas en la teoría del currículum. Literal A, el currículum como estructura organizada de conocimiento. De allí la escuela como responsable de la transmisión sistémica del mismo. Literal B, el currículum como sistema tecnológico de producción, donde hay una estructura y unos objetivos por alcanzar. Literal C, el currículum como plan de instrucción, se establecen los propósitos y la instrucción concreta. Literal D, el currículum como conjunto de experiencias de aprendizaje. Aquí agrupa a las diferentes actividades, experiencias que se han planificado en la escuela. Literal E, el currículum como solución de problema, de que da respuesta en la práctica escolar. Como menciona Stenhouse 1984, un currículum es una tentativa para comunicar los principios y rasgos esenciales de un propósito educativo, de forma tal que permanezca abierto a discusión y pueda ser trasladado efectivamente a la práctica. Del mismo modo, se considera que, escrito por Luis Javier 1987, el currículum es un proceso de enseñanza que forma a los estudiantes mediante la transmisión de valores, conocimientos y habilidades de modo que estos se asignen a los objetivos propuestos. Los elementos que intervienen en el currículum son personas, los alumnos y profesores fundamentalmente, las tareas, las oportunidades de aprendizaje organizados en áreas, materias, proyectos, etc., la administración, la planeación, organización, dirección y control de desempeño de las personas que realizan las tareas. Desde esta instancia se puede afirmar que las diferentes concepciones nos aproximan a las concepciones actuales. En este caso se menciona la definición de currículo dada por el Ministerio de Educación Nacional, quien la define como: el currículo es el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías y procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural, nacional, regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional. Teniendo en cuenta la definición anterior, se puede afirmar que el currículo incluye todo el plan que cobija el proceso de enseñanza, ya que aquí se plantean objetivos, métodos, contenidos y la evaluación, y de esta forma se debe apuntar a que los procesos tanto de enseñanza y aprendizaje den respuesta a las necesidades y particularidades de los contextos educativos, ya que el currículo va anclado a las realidades de quienes participan en él, dando respuesta a las preguntas para qué enseñar, qué enseñar, cuándo enseñar, qué, cómo y cuándo evaluar. Estas preguntas corresponden a los fines, a los objetivos, contenidos, metodología, recursos y evaluación, elementos esenciales a la hora de realizar cualquier tipo de planificación curricular. Mencionado por Lucey 2001 en su tesis doctoral. Los modelos curriculares deben ser flexibles. El Ministerio de Educación de Colombia busca con estos modelos que se les brinde a la población más vulnerable con necesidades específicas las condiciones apropiadas de calidad, pertinencia, eficiencia y equidad. Dentro de los modelos curriculares tenemos el modelo lineal de Tyler o el modelo tayleriano, como también es conocido. Lo que busca es determinar los objetivos más importantes de la educación. Para ello es importante analizar y continuar su examen hasta el nivel de unidades de trabajo. Es decir, jerarquizar las actividades de acuerdo a su importancia, seleccionar los objetivos y actividades que puedan ser alcanzados dentro del calendario escolar. Además, se debe recolectar las mejores experiencias derivadas de las actividades seleccionadas. También ordenar los materiales de instrucción de acuerdo con la naturaleza psicológica del educando y, por último, evaluar esas experiencias. El modelo curricular de Hilda Taba propone una selección de determinados contenidos que, organizados y convenientemente distribuidos, permiten lograr ciertos objetivos generales y específicos de carácter educativo. Además, los cambios que experimenta la capacidad para aprender.
Modelo curricular de Johnson. Concibe el currículo como una serie de resultados del aprendizaje. Para ello es necesario analizar cuáles son esos criterios y selección del contenido, de manera ordenada y llevando una secuencia de ello, teniendo en cuenta toda la cultura de su entorno. Finalmente, realizar una evaluación tanto de la selección de los temas como del currículo. Por último, tenemos el modelo tecnológico sistémico. Este modelo fue abordado por Raquel Glassman y María Ibarrola. Ellas retomaron los trabajos de Tyler, Taba, Saylor y Johnson, entre otros, con la finalidad de elaborar una propuesta sólida que diera respuesta a las demandas de movilización del currículo universitario para buscar validar la pertinencia de los saberes en torno a la realidad social. El eje estructurante se centra en los objetivos, entendidos como la formulación explícita y clara de cambios que se expresan en los estudiantes como resultado de un proceso de enseñanza-aprendizaje y tienen una finalidad de formar efectivamente a los estudiantes enseñanza-aprendizaje y permiten la evaluación de todo proceso de enseñanza en la institución educativa. Teniendo en cuenta lo abordado hasta el momento, es necesario resaltar el papel fundamental que cumple la flexibilidad curricular en la educación en la primera infancia hasta la educación superior. En primera instancia, nuevamente desde el Ministerio de Educación Nacional se plantean unas bases curriculares para la educación inicial y preescolar, como bien lo menciona la carta a la ministra de Educación Janet Gina Tovar, ministra de la época año 2017, al definir textualmente que son un recurso curricular pertinente para potenciar el desarrollo y los aprendizajes de los niños en primera infancia, además de convertirse en un referente de trabajo cotidiano para orientar las organizaciones curriculares y pedagogía de la educación inicial y preescolar. Con estas bases buscamos la generación de propuestas educativas pertinentes y contextualizadas que garanticen el desarrollo integral de los niños menores de 6 años. Nuestro propósito es que los maestros encuentren rutas para el fortalecimiento de sus prácticas y sus propuestas en el aula y sean efectivos agentes de cambio. Y del mismo modo, en la educación superior, Díaz 2007 hace énfasis en el develamiento, rescatando que la flexibilidad en la educación superior plantea que la responsabilidad histórica de la educación superior la obliga a reconceptualizar las cuestiones y problemas fundamentales de la flexibilidad y a develar sus poderes y controles presentes en las formas más modernas de vida, educación y trabajo. De esta forma se busca las bases de la educación, romper con el enfoque tradicional de esa talla única para todos en la educación, permitiendo una experiencia educativa más adaptativa y relevante. Del mismo modo, Pedrosa 2001 considera que la flexibilidad académica que se inspira en el currículo tiene que ver con la movilidad de los agentes académicos, la aceleración de los flujos de la comunicación, la conexión entre conocimiento y acción y mayor regulación del trabajo académico. Según su punto de vista, hoy en el proyecto de la universidad es un proyecto desde la economía que se basa en la empresa del conocimiento. De esta manera, es importante destacar que la flexibilidad curricular no implica necesariamente la eliminación de esos estándares académicos, sino que tiene que ver más con la adaptación de los métodos y los enfoques para lograr esos estándares de manera mucho más efectiva. También puede implicar la colaboración entre los educadores, administradores y la comunidad en general para diseñar programas que aborden las necesidades locales y preparar a los estudiantes para las oportunidades y desafíos específicos de su entorno. Finalmente, podemos afirmar que hablar de currículo es un concepto amplio que evoluciona tanto como la hace la educación, ya que es de resaltar que las nuevas tendencias de la sociedad actual hacen que la escuela se transforme y con ella el currículo que da respuesta a las nuevas necesidades de la sociedad. De esta manera ya no se puede hablar de un currículo simplemente lineal, que tenga unos objetivos, unos contenidos, unas metodologías y una evaluación y ya está, sino que debe existir un currículo mucho más flexible en el que participen todos los actores educativos que den paso a aprendizajes significativos y para la vida, donde el estudiante sea protagonista de su aprendizaje, se reconozcan y se potencialicen sus capacidades, como bien se enuncian los pilares de la flexibilización establecidos en el documento Flexibilidad Curricular de la Educación del Distrito 2021. Esperamos seguir aportando como docentes, agentes de cambio y oportunidades a la educación de calidad de todos y para todos.
Cordial saludo. Mi nombre es Eduard Capacho y junto a mis compañeras Nelcy Sánchez, Lilibet Barros y Natalia